pero sí, sí es por nazi. Hola, buenas tardes, te doy la bienvenida a la clase de hermenéutica de la FES Acatlán. Si no estás viendo esto de manera presencial, estás viendo una grabación, te saludo y espero te encuentres bien. Estamos abordando los temas vistos en la clase pasada sobre Heidegger. Estábamos viendo que el tiempo no es un tiempo medible con el reloj, sino es un tiempo que se da en la vivencia o un tiempo que se va construyendo al mismo tiempo que se va dando. Y estábamos viendo cuál era la obra principal de Heidegger y también cuál era la principal acusación. Obra principal, Ser y Tiempo, y principal acusación, ser nazi. Ok, vamos primero con la cosa más sencilla de abordar. ¿Heidegger es nazi o no es nazi? La respuesta en concreta es sí es nazi y no importa para la filosofía. ¿Ok? Sí tiene una postura, sí tiene un planteamiento y sí tiene bastantes cosas que puede influenciar, pero para su filosofía no podemos hablar de que sea una filosofía nazi o un panfleto nazi. ¿Por qué? Porque el uso que utiliza del lenguaje, los recursos, los giros filosóficos y demás no van directamente relacionados con el Partido Nacional, con el Partido Nazi. No es va directamente relacionado. Y principalmente en sus obras más esenciales se puede hacer una lectura sin necesidad de caer en la lectura de un Heidegger nazi. ¿Se le puede encontrar nazismo en todo lo que escribió? Claro que se le puede encontrar. De la misma manera que se le puede encontrar a Nietzsche, se le puede encontrar a Schopenhauer, se le puede encontrar, si quieren, hasta Aristóteles, porque parte de una misma tradición. Entonces, no es que Heidegger todo lo quiera ver a través del nazismo, sino que el nazismo bebe de la misma fuente del conocimiento europeo y por tanto tiene los mismos fundamentos o palabras. Ok, ahora, pregunta para todos. ¿Alguno de ustedes sabe hablar alemán o ninguno sabe hablar alemán? No. ¿No? Ok. De hecho, es pregunta real porque como bien decía Carrillo, Heidegger decía que había ciertas lenguas con las cuales podía transmitir la filosofía y el pensamiento. Yo no, yo tampoco. Ok, se puede transmitir la filosofía y el pensamiento y estaba más habilitado para otros. Inclusive hay profesores o hay profesores en CEU que decían que solamente podían enseñar a Heidegger en alemán, que si no, ni siquiera lo intentaban, y daban sus clases en alemán. Pero, ¿por qué les menciono esto? Vamos a utilizar términos en español un poquito para que se entienda más, pero en el lenguaje cotidiano, ¿cómo utilizan la palabra ser? La palabra ser, ¿cómo se utiliza en el lenguaje cotidiano? Vamos, Pues díganme. para... Como verbo, ¿no? Ajá, como verbo. Bien, bien, bien. Como verbo. ¿Para qué, Nelson? Sí, igual va a ser es igual como para ver. Como verbo, ¿no? Ajá. Denme un ejemplo, una frase de cómo se utiliza la palabra ser. Digo, ¿cómo se utiliza el verbo ser en español? No sé. La mesa es verde. La nueva caricatura de Animaniacs es, eh, no, la nueva caricatura de Animaniacs es ofensiva contra Johnny Depp. Ah, la sopa es de harina. No lo sé. Podemos tener muchos usos de la palabra ser. Pero en filosofía, aparte de utilizarla como un verbo, ¿de qué otra manera utilizamos la palabra ser? Para decir que algo es esencia, ¿no? De algo. Excelente. Para decir que algo es esencia o para decir que algo es algo. Por ejemplo, díganme ustedes, y esto sí va a ser un medio estudio de campo, díganme cuántos de ustedes han escuchado a una persona por la calle, en pláticas de su familia, 15 de septiembre o cualquier festividad, preguntándole a otro, oye, perdón, oye, ¿qué es el ser? ¿Cuántas personas han escuchado a alguien por la calle hablar y decir algo así como, oye, ¿qué es el ser? Está difícil, ¿no? No es tan usual verlo así. ¿Por qué les menciono toda esta vuelta o todo este cambio? En la obra Ser y Tiempo de Heidegger, la palabra ser no se va a utilizar nunca, nunca, nunca se va a utilizar como sustantivo y mucho menos se va a referir a una esencia, porque hacerlo sería objetivizar al ser.
o volverlo un lente. Ahorita vamos a ver lo que es un lente. O volverlo un lente. Entonces, una traducción un poco más acertada desde mi punto de vista de ser y tiempo sería el siendo el tiempo. ¿Qué diferencia creen que exista entre decir el ser y el tiempo, o ser y tiempo, siendo y tiempo, o el siendo y el tiempo? Bueno, creo que yo puedo decir algo. Dinos, Carrillo, por favor. Empezando por el título de la traducción que tiene este Gauss, que creo que de ahí empiezan muchos problemas. Sabemos que la versión del Fondo de Cultura Económica traduce pues el título de Heidegger de Sein und Zeit por el ser y el tiempo. Muy bien. Y pues a los se supone que pues, novistas heideggerianos les choca de inicio eso porque piensan que es una traducción de inicio infiel al original, porque el título de la obra de Heidegger en original no tiene artículo, ¿no? No es Dasein, ¿no? O no es Design, no sé cómo sería el artículo. Y tampoco es no sé, eh, Dasein, o como sea. Sein, ajá. Entonces, pues, de inicio diciendo el ser, creo que estaríamos cometiendo justamente lo que Heidegger trata de evitar o mostrar en la obra, que es la, tanto la imposibilidad como el error de identificar al tiempo. Entonces, si quisiéramos hacer la diferencia poniendo la palabra siendo o el siendo, creo que se estaría captando de alguna manera este carácter, no voy a decir como motriz, pero sí no estático, no delimitado de lo que el tiempo en cada caso acontece, ¿no? O el ser, para no decir pues, de lo que el ser es, porque sería dar lo mismo. Exacto. Ok. Sigue, Carrillo, o ya paraste. Sí, creo que sería eso, ¿no? Muy bien, sí me gusta. De hecho, tiene razón. No sé por qué escribí el siendo, sería siendo y tiempo. Es un poquito más para darle este carácter vivo que decía Nelson, o este carácter en constante cambio del tiempo y de el ser. O sea, el ser no se le puede tratar como un ente o como una cosa sustantivable, porque al hacerlo ya lo estamos traicionando, que es lo que está tratando de pelear este Heidegger. Miren, la clase no es de Heidegger, entonces vamos a abordar nada más unos temitas más y avanzamos ya directamente con Gadamer. Pero bueno, sobre el mismo punto que estamos tratando, hay un término para Heidegger que es la vida auténtica. Ok, no sé si han escuchado hablar sobre la vida auténtica de Heidegger. Ok, No, bueno, yo de Eric Fromm nada más, pero ok. Ok, la vida auténtica. Miren, si somos, bueno, más bien si estamos en un devenir histórico y tarde o temprano vamos a desaparecer, va a decir Heidegger que en algún momento de nuestra existencia nos vamos a enfrentar contra una frase toda rimbombante, pero que está interesante o lo pueden marcar, que es la siguiente, es la posibilidad de imposibilidad de posibilidades. No se puede traducir. La posibilidad de imposibilidad de posibilidades. Con este trabalenguas, ¿a qué se está refiriendo Heidegger? ¿Qué creen que sea la posibilidad de imposibilidad de posibilidades? A lo que se está refiriendo Heidegger o lo que está señalando con esto es que va a llegar el momento, o sea, es posible y siempre nos va a pasar a todos, pero en todo momento de nuestra vida tenemos la posibilidad de que se nos cancelen las posibilidades, es decir, que lleguemos al momento de la muerte. Cuando llegamos a la muerte, tenemos la imposibilidad de posibilidades porque ya no tenemos otra forma de actuar y otra forma de ser se nos acabó. Frente a esta realidad fáctica, que es que en algún momento se nos van a acabar la posibilidad de posibilidades, lo que tenemos que hacer es levantar una vida auténtica.
¿Qué es una vida auténtica? Ante la existencia que se nos revela o se nos devela, vamos a tener diferentes caminos de acción. Eso es algo que le trauma mucho a Heidegger y a otros autores después como a Sartre, pero tenemos distintos caminos de acción y lo que tenemos que hacer es elegir, elegir entre las posibilidades para tomar un camino de acción. ¿Cuál es el problema de elegir un camino de acción? Que en el momento en el cual elegimos un camino de acción, estamos asesinando o estamos destruyendo muchas posibilidades de existencia que pudieron haber sido. Entonces, en el recorrido del siendo o en el recorrido de nuestra propia vivencia, poco a poco vamos cancelando nuestras posibilidades de ser hasta que llegamos a la muerte. Heidegger va a decir que entonces tenemos que hacernos conscientes de esta noción de destrucción de los futuros posibles y por tanto cada momento tenemos que buscar la vida auténtica, es decir, una vida que tratemos de que sea propia o sea nuestra. Ok, tomando, esto es una manera para ahondar un poquito, pero ahora, ¿qué diferencia existe para Heidegger entre el ser y el ente? Eso también lo habían abordado las clases pasadas, ayúdenme. ¿Qué diferencia hay entre ser y ente? Y el Dios católico, según Heidegger, o el Dios de la iglesia, que vamos a una iglesia un domingo, ¿sería ser o sería ente? Piensen, piensen. Ok, miren, el ente, para definirlo con algún término, el ente es un ser en circunstancia. El ente es un ser en circunstancia. O sea, un ente ya, ya establecido, contextualizado y delimitado. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un ente que tenga a la mano? O de un ente que tenga presente. Pues el ejemplo que da Heidegger en todo ser y tiempo es el del martillo, ¿no? Ok, ok. Sí, el martillo. Yo aquí tengo una masita Play-Doh. Tenemos bastantes cosas que son entes. Entonces hay que dividir el ser del ente. Todo lo que podemos mediar a través del lenguaje termina siendo un ente. O termina siendo un no ser. De hecho, por eso luego en sus obras ya después se pone a tachar los nombres de ser y demás para señalar que no es esa palabra, sino que es algo que no se puede escribir, lo inefable. Ok, lo que está buscando Heidegger a través de toda su obra es una superación de la metafísica tradicional, la cual dejó en un segundo plano este siendo o esta vivencia o este ser orgánico de la verdad por un ser epistemológico. Lo que va a tratar de hacer Heidegger es sacar a la filosofía y sacar al pensamiento de la episteme y regresarlo al pensamiento de la frónesis. Ya les había comentado en las primeras clases, pero ¿quién me puede recordar, por favor, qué diferencia existe entre el pensamiento epistémico y el pensamiento fronético? O el pensamiento prudencial y el pensamiento epistémico, o del conocimiento. Una pista, también lo vimos el semestre pasado. Yo sé que estamos en pandemia, entonces no se preocupen si no quieren hablar y eso, pero cuando los ven en persona y les pregunten, los voy a matar si no contestan. Pero bueno, todavía no los podemos matar. Entonces, frónesis o saber fronético se refiere a un saber que se da en la práctica, se da en la práctica, se necesita la experiencia y bueno, sí, se da en la práctica, se necesita la experiencia y se desarrolla con el tiempo. Mientras que epistémico es un saber que busca la universalidad, la coherencia y ser sistemático. Desde la época del Renacimiento, la Ilustración, la modernidad y hasta un poquito antes, la filosofía y el pensamiento han tratado de buscar la universalidad, la coherencia y el sistema. Lo que va a decir Heidegger
y lo que van a decir otros autores es, este fue uno de los problemas principales de la filosofía contemporánea, que la filosofía dejó de preocuparse por la vida o el ser orgánico de las personas, por preocuparse por entes abstractos. Y en el ente abstracto se va a perder la verdad. Entonces, para Heidegger es más importante nuestro saber prudencial, nuestro desenvolvernos en el mundo, que esto de acá. Lo mismo le pasa a Cioran. Ok, pero dejemos de hablar un ratito de Heidegger. Y vamos a empezar con Gadamer. Les pedí, y si no les pedí, creo que se los pedí de Carrillo, y si no, perdón, pero por favor, ayúdenme con, ¿qué saben de Gadamer? Datos biográficos Es o que datos académicos. fue alumno de Heidegger, ¿no? Ok, fue alumno de Heidegger. ¿Saben cómo llegó a ser alumno de Heidegger? No. ¿No? Bueno, es que Heidegger, ya sé que no importa que sea nazi ni nada, pero era una persona bien agradable, era como un amor, como un personaje que podría interpretar Jack Nicholson en una película. Pero bueno, Gadamer le pidió a Heidegger que le asesorara la tesis. Le dijo, oye, asesórame la tesis, no seas mala onda. Me gustan mucho tus conferencias, cómo hablas, todo, me gustaría que lo hicieras. Heidegger revisó el trabajo de Gadamer y le dijo, no, tú no sirves para la filosofía, no, no te veo mucho futuro por aquí, mejor dedícate a la filología. Y Gadamer, como buen estudiante, le dijo, ah, está bien, y se empezó a dedicar a la filología. De hecho, también se le ve mucho en letras clásicas a este Gadamer y tiene muchos trabajos sobre traducciones muy buenos. Justo, cuando ya se iba a titular Gadamer, este Heidegger dijo, ah, no, espera, pues como que ya veo que sí tienes cabecita o como que sí puedes decir algo. Y dice, no, ahora sí ya te voy a asesorar. Entonces hizo perder algunos añitos en lo que sí o en lo que no para ser asesorado. ¿Qué más sabemos de Gadamer? Que es un hermeneuta, ¿no? También, y que habló de Ajá, los presocráticos, ¿no? Hasta tiene unos videos en YouTube, recuerdo. sí. Vamos con esto de que era un hermeneuta. ¿Por qué se terminó? Y esto se los comentó Carrillo, estoy casi seguro que se los comentó la clase pasada, pero ¿por qué terminó dedicándose a la hermenéutica Gadamer? Se empezó a dedicar a la hermenéutica Gadamer porque el buen maestro Heidegger estaba dedicando a la ontología y a otros temas. Dijo, ¿sabes qué? Este tema de la hermenéutica está padre, ya lo desarrollé. Sin embargo, no quiero profundizar en él porque tengo otros temas más importantes que hacer. Pero está bien como para que tú dediques toda tu vida a eso. Entonces lo dejó así como un tema para un segundón, porque no le requería toda la atención que necesitaba Heidegger. Y Gadamer lo acepta y dice, si el maestro lo dice, yo lo voy a tomar. Y pues ya, Gadamer se convierte como el padre de la hermenéutica filosófica y se ensalza o se levanta bastante fuerte con este término de la hermenéutica. ¿Saben algún otro dato biográfico de Gadamer o ya no tienen otro? Por ejemplo, este es un dato que no se sabe mucho, pero él tuvo, tuvo polio, en algún momento de su vida tuvo polio y le afectó muy levemente. Le afectó como tener una pierna como 1 centímetro más pequeña que la otra. Que ustedes dirán, no te pasa nada, no, 1 centímetro en la pierna no pasa nada. Pero con los años 1 centímetro en la pierna es algo dolorosísimo. Entonces Gadamer, ya de adulto sufrió muchos dolores por sus piernas. Y sin embargo, él en vez de cancelarse o dejar de hacer esta actividad, él se forzaba a hacer actividad física y se negaba a tomar cualquier tipo de medicamento que le adormeciera el cuerpo, porque decía que el dolor era parte suyo y que adormecer el dolor era adormecer su ser, que no lo iba a permitir. De hecho, tiene bastantes conferencias en torno a la medicina. Y en una hay un chiste, bueno, no es un chiste, pero es un comentario muy curioso. Él está leyendo una novela sobre el mundo del siglo XVIII. Y un personaje, y eso lo dejó muy conmovido, un personaje dice, no se preocupen, yo lo voy a curar, soy médico. Y la persona le dice, oye, pero es una enfermedad muy grave, ¿crees poderlo curar? Y el médico le dice, no hay nada que la medicina del siglo XVIII no pueda curar. ¿Ok?
Eso que parece medio ingenuo, medio chistoso, es importante porque eso nos va a permitir entender el círculo de la comprensión de Gadamer y cómo en cada época hay un cierre de significado o hay un cierre de comprensión que hace creer a las personas que son como la cúspide de lo planeado o de lo visto. Bienvenido, Abraham. Ok, entonces, continuamos. El primer texto que les pedí que revisaran para la clase es el de educar es educarse. ¿Quién me podría tratar de explicar con sus palabras de qué trata ese texto? Educar es educarse. Es una pequeña conferencia que hace. O cómo se dice el término en alemán el término que utilizan en alemán para educar. ¿No? Ok. Bien, el término que utiliza es, perdón, el término que utiliza es Bildung. Estoy tratando de escribir, pero se me quitaron muchos botones. El término que utiliza es Bildung. Se puede traducir como educar o también se puede traducir como formar. La pregunta es, ¿qué sentido tiene el título o qué sentido tiene el texto de educar es educarse o formar es formarse? Bueno, es que a mí se me viene a la mente. Bueno, no, de verdad no leí el texto, pero no sé cómo esto se me viene como así como una imagen, una representación, ¿no? O sea, representación mía es el otro, pero no sé. Bueno, el bildo, ya. Bueno, Ok, por lo ok, que ok. comentaba de la palabra. Muy bien, Nelson. Ok. Sí, formar es formarse o educar es educarse. De entrada, con este texto, Gadamer, cuando trata de explicar qué es la educación y cómo se va desarrollando en el siglo XX, porque recordemos que Gadamer vive muchísimo tiempo, muere hasta los 104 años, si no me equivoco. Con este texto lo que está diciendo es que en el acto de la educación o de la formación, en el acto de la formación, el mismo formador se forma. Es decir, no es que tengamos al sujeto A que transmite conocimiento y al sujeto B que recibe conocimiento, sino que como estamos en un constante devenir histórico y en un constante convivir con nuestro entorno y con nuestro ambiente, al momento que yo educo al sujeto A, pero al momento que yo educo al sujeto B, el sujeto B me está educando a mí. Y ambos al mismo tiempo estamos siendo educados o estamos siendo formados por la cultura que nos está rodeando, por la sociedad que nos está enmarcando y por todo lo que nos está rodeando. Entonces nunca vamos a poder tener una separación entre sujeto u objeto, o entre educando y educado y perdón, entre educando, bueno, entre profesor y alumno, ya. Nunca vamos a poder tener una división tan clara. Tenemos que tener siempre en cuenta que esto nos va a implicar. No podemos abogar a la neutralidad. Y en este no podemos abogar a la neutralidad, se va a centrar mucho en toda esta conferencia y va a dar bastantes ejemplos. Va a señalar, por ejemplo, cómo no puede ser responsabilidad solamente de un maestro o de un profesor enseñar valores o enseñar tradiciones a un alumno, sino que toda la sociedad que conforma al alumno y toda la sociedad que lo rodea lo tiene que ir conformando, lo tiene que ir revisando, lo tiene que ir revalorando. No lo puede dejar un solo sujeto, porque el sujeto aislado no existe. Se los pongo con un pequeño diagrama, permítanme. Me avisan, por favor, cuando esté compartiendo. Ya se está compartiendo. Mil gracias. Ok, miren, en educar es educarse o en formar es formarse, lo que va a señalar perdón, Gadamer. Cada vez que diga Heidegger, tómense una cerveza alemana. Es lo justo. Ok, entonces tenemos el sujeto A. El sujeto A, cuando está realizando un acto de formación, okay, el sujeto A, cuando está haciendo un acto de formación, al mismo tiempo, el sujeto B, que está siendo formado, también lo está formando.
porque ambos están implicados en una cultura y en una sociedad. Entonces pasa algo que en psicología se le llama el fenómeno de la transferencia. Esto que pasa en la educación pasa en todas partes. Entonces el Bildung o la formación no se puede limitar a un conocimiento teórico, sino que en el mismo conocimiento o en el mismo acto de la enseñanza se transmite toda una forma de vivir o de existir. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, bueno, no, muchos de ustedes quizás en su vida han tenido buenos maestros, excelentes maestros de su tema? Entonces sabían demasiada lógica, demasiada epistemología, demasiada estética. Pero si ese mismo profesor o profesora al mismo tiempo era una persona horrible, grosera, maleducada, les faltaba el respeto, no tenían las normas ¿cómo se llama?, de limpieza mínimas, esa persona no solamente está enseñando o está educando en su materia, sino que al mismo tiempo está educando o está formando en formación de vida. Y muchos de ustedes quizás puedan aprender eso y decir, ah, ok, para ser maestro tengo que ser grosero, o tengo que ser esto, o tengo que ser lo otro. ¿Qué pasó, Nelson? ¿Por qué tienes un corazón roto? No, es que no podía ver la pantalla, pero ya pude. Ah, ya vi los mensajes de arriba. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ya entrando de lleno a el texto de Gadamer, verdad y método uno, vamos a empezar a analizar su obra. Yo les pedí que leyeran a partir de una página bastante avanzadita que la vamos a empezar a trabajar el día de hoy, pero primero necesito un pequeño contexto de las páginas previas. No les dejé las páginas previas porque si de por sí es difícil leer en una clase normal, leer en pandemia es mucho más difícil y quería que llegáramos al punto que vamos a profundizar ya con la lectura plena. Pero bueno, la obra se llama Verdad y Método. Díganme, expertos en lógica, tenemos verdad y método. ¿Qué implica de cada elemento de esa oración? La conjunción o la y que está ahí, ¿qué implica? Vamos, se los pongo con otras palabras. Si el título es verdad y método. ¿Qué diferencia existe entre decir verdad y método a decir verdad o método a decir verdad, entonces método, ya para tener las cuatro? A decir verdad, sí y solo sí, método. ¿Qué son expertos en lógica? Díganme. ¿Qué diferencia hay entre decir verdad y método y las otras tres opciones? Pues la primera es que necesariamente tienen que estar las dos, ¿no? Para que sea verdad. Si una no se da, entonces la otra tampoco. Ok. ¿Cuál primera? La primera, ¿La ajá, de verdad y método? sí. Ok. Va. Vamos a analizarlas poco a poco cada una. Empezamos con la de hasta abajo. ¿Verdad? Sí, solo sí, método. Si el título hubiera sido eso, ¿se puede concebir a la verdad sin el método? No. No, ¿verdad? Porque sí, solo sí implica una relación bilateral, Ajá. coercitiva, Condicional. entonces, condicional, así fuerte, duro. Entonces, cada vez no está diciendo que la verdad y el método estén pegados de la mano. Y quizás los positivistas sí lo dirían. Ok, ¿verdad? Entonces, método, ¿implica independencia de las partes? ¿O qué implica verdad? Entonces, método. La dependencia del segundo término del primero. Exactamente, la dependencia del segundo término sobre el primero. Y también que si voy a tener verdad, es necesario que exista un método de fondo, o de facto tiene que haber un método. Ok, luego la tercera, ¿verdad o método? Aquí es medio tramposo, ¿no? Porque tenemos la o inclusiva y la o exclusiva, pero como lo entiendan, ¿qué sería verdad o método? Que podría ser una o la otra, ¿no? Que ambas darían, pues, bueno, lo que iba a Exacto. apuntar. Esa es una inclusiva, es una o inclusiva. Si hablamos de una o inclusiva, diríamos verdad o método, es que se puede dar una o se pueden dar las dos, no importa. Y si hablamos de una o exclusiva, es o que hay método o que hay verdad. Y eso es una cosa que no va a decir ya dame. La última y la con la que iniciamos, verdad y método. Lo que está diciendo es que necesariamente existe el método. Y también necesariamente existe la verdad.
o bueno, o el concepto de verdad existe necesariamente, pero la palabra y o la conectiva y quiere decir que se pueden separar. Es decir, puedo concebir a la verdad sin método y puedo concebir un método que no llegue a la verdad. En otras palabras, está declarando la independencia de la verdad del método. No toda verdad es metódica y no todo método te lleva a la verdad. Si no me entienden, utilicen la regla de simplificación en verdad y método y ya. Renglón 1, verdad, renglón 2, método. O sea, aunque sí existen los dos, no necesariamente van a estar juntos, sino que pueden estar separados. Para empezar a abordar esta obra, ya entrando en el texto, lo primero que nos pide este Gadamer es revisitar o reestructurar algunos términos, como son formación, sentido común, capacidad de juicio y gusto. La formación, como ya les había mencionado, se refiere a esta capacidad que tenemos como seres humanos de podernos autodeterminar o construir a nosotros mismos de cierta forma. La formación implica que no somos un ente acabado, sino que al ser un ente que está siendo o que está existiendo, que está viviendo, se puede ir desarrollando o se puede ir construyendo. Entonces la formación implica una estructura o una construcción. Si no tuviéramos formación, no hablaríamos de seres humanos. Por ejemplo, hay un filósofo latinoamericano y después italiano que se llamaba Fray Francisco, no es Fray, es alegre, no es, o es Ruiz. Un benedictino, ok, olvídalo, a lo mejor olvídalo. El caso es de que había un pensador mexicano que atacaba mucho durante la modernidad novohispana, atacaba mucho que Europa decía que la historia había empezado con la llegada de Cristóbal Colón y después de Hernán Cortés a América. ¿Qué implica decir que la historia de América inició con la llegada de Hernán Cortés y la llegada de Cristóbal Colón? Pues que antes no existía, ¿no? Nada. Ah, sí, sí, no existía, pero ¿qué implica decir que no existía? Pues que no eran civilizados, que no había civilización, que no había nada, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, si la historia es lo que realiza el ser humano en tanto está viviendo o se está vivenciando, entonces existe la historia. Si no tienen civilización, no tienen cultura y no son seres humanos, no podemos hablar de que existe historia. Simplemente existe el mundo natural. En otras palabras, esto ya es medio cuestionable actualmente, pero lo que está tratando de decir es que los animalitos no tienen historia. Si quitamos al ser humano de la ecuación, no existe el tiempo como tal. Lo que existe es el ser, existe lo que está pasando, no el tiempo. Entonces es más o menos lo que está diciendo este Gadamer. Gadamer dice que la formación indica o implica que el ser humano se está historiando, se está comprendiendo dentro de un contexto y al mismo tiempo se va autoformando. Dentro de esta formación que está llevando a cabo, se da a través del sentido común o el sensus communis. Recuérdenme, ustedes ya lo han visto en bastantes autores, entre ellos Descartes, pero ¿qué es el sentido común? ¿Cómo se entiende el sentido común? Por ejemplo, este Descartes, sobre el sentido común, decía que era el don peor repartido y con el que la gente estaba más conforme, porque todo el mundo consideraba que tenía el mejor sentido común y que tenía la capacidad para entenderlo todo, cuando en realidad no lo tenía. El sentido común se refiere Gadamer en este aspecto a la capacidad que tenemos como personas de entender qué es lo adecuado, qué es lo idóneo, qué es lo correcto o qué es lo óptimo en una situación determinada. Entonces el sentido común también es temporal. Por ejemplo, ustedes veo que les gusta hablar con propiedad, o bueno, cuando llegan a hablar, veo que les gusta hablar con propiedad y les gusta hablar lo mejor posible. Si de repente estuvieran ustedes en un lugar tranquilo, están ustedes
en Iztapalapa, o en Tepito, o acá por mi casa, acá por la Guerrero, o como ustedes quieran. Estamos en algún lugar así, y van a un bar a las 4 de la mañana, un bar de mala muerte. Llegan y le dicen al cantinero o a la persona que esté ahí atendiendo a los demás, llegan y dicen, y ya todos con su copa en la mano, ¿no? Porque obviamente tienen una copa. Tocan la copa y le dicen, disculpen, buena tarde, jóvenes mozos. Al parecer, tengo dinero suficiente para pernoctar durante 2 días, pero no tengo un hostal donde quedarme. Mi iPod y mi iPhone dicen no tienen señal suficiente para poderlo hacer, aunque traigo el cargador. Traigo suficiente dinero en efectivo para pagarles y joyas. ¿Me podrían dar alojamiento? ¿Qué es lo más probable que le vaya a pasar a un sujeto que tenga la ocurrencia de pararse a decir una tontería así? Que ¿Ok? lanzar el Asaltarlo. Ir. Sí, lo más probable es que no termine vivo, ¿no? O sea, solamente van a estar ahí los zapatos. Como cuando Cosme Fulanito se metió al bar de Moe y lo golpean porque lo confunden con Homero. Ok, entonces el sentido común no es hacer lo correcto o lo estipulado en cada momento porque ya está dicho, sino que cada situación o cada momento que se va develando tiene un sentido común o un sentido de la circunstancia que te permite entender cómo tienes que actuar. Entonces es un carácter vivo. Va muy pegado con lo que les decía de la frónesis. No es que lo importante sea la ley universal. Lo importante es qué puedes hacer en cada momento dado. Por ejemplo, si tú sabes el funcionamiento de un carro, que sería el saber universal, está bien, pero lo importante es que tú sepas qué hacer si el carro se te para a mitad de la carretera porque te quedas sin batería. Es un saber fonético, es un saber de sentido común, que es lo que se trata de rehabilitar en este tipo de filosofía. Ok, después tenemos la capacidad del juicio. Por capacidad del juicio se refiere este Gadamer a que ya que tenemos un sentido común y ya tenemos una formación, tenemos una cierta cantidad de valores y tenemos una historia de vida, tenemos la capacidad de tomar elección o de elegir entre ciertas cosas y otras cosas que no nos gustan. Tenemos la capacidad de elegir, por ejemplo, entre comer sopa o comer papas, X. Por último, y muy importante, tenemos el gusto. El gusto que nuestra filosofía moderna y postmoderna, y principalmente durante la filosofía de la ciencia, en toda la etapa este, neopositivista y en la filosofía analítica, el gusto va a ser muy maltratado, va a ser muy despreciado. ¿Por qué? Porque no se le va a considerar conocimiento. El gusto simplemente pasa a ser una cuestión estética en un sentido mal visto, en el cual solamente es lo que a ti te place o lo que a ti se te antoja sin más. Sin embargo, el gusto para la hermenéutica va a cobrar mucha importancia junto con la obra de arte, el juego y otras cosas. ¿Por qué? Porque el gusto está develando la capacidad que tiene la persona de elegir algo volitivamente. Es decir, si en la capacidad de elección o la capacidad de juicio tienes dos cosas presentes que son iguales, la capacidad del gusto te va a permitir elegir una de las dos, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Pero bueno, más adelante profundizaremos en ello. Ahora, lo que vamos a tener que abordar, y es un punto interesante, es regresar un poquito con Kant, porque aunque Kant es el héroe de la filosofía, es el rockstar, y es del cual todo el mundo quiere hacer tesis y todo el mundo se quiere casar con él, también tiene cosas que son un poco cuestionables. Ok, primero, díganme cuáles son las tres obras principales, ya las hemos mencionado tanto en esta materia como en la otra. ¿Cuáles son las tres obras por las cuales se le conoce más a Kant? La crítica del juicio, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Excelente, excelente, muy bien. Ahora, creo que ya les he hecho la pregunta a ustedes, si no fue a los de preparatoria, no sé por qué la hice, pero ¿qué diferencia tiene una? Sí, sí fue con ustedes, ya me acordé, fue al principio. ¿Qué diferencia tiene el nombre de una con respecto a las otras dos? Vamos, así, leanlo palabra por palabra. Las tres empiezan con la palabra crítica. Después, ¿qué pasa? Que no hay razón. Exacto, exacto. Tenemos que la crítica de la razón pura, que habla sobre las posibilidades de conocimiento o de categorizar el conocimiento,
tiene la palabra razón, ¿ok? Luego tenemos la crítica de la razón práctica, que nos habla sobre comportamientos morales y cómo podernos guiar en la vida y cómo coexistir. También tiene el uso de la razón. Pero cuando llegamos a la crítica del juicio, y con el juicio entra el gusto, aquí Kant quita la razón quita la palabra razón de la ecuación. Entonces, el conocimiento estético que se va a derivar de este tipo de planteamientos, que no es que Kant haya sido el primero, pero sí es el que lo deja más patente, del cual se van a servir muchos autores, es el juicio y el gusto no son conocimiento. Y en tanto no son conocimiento, no nos pueden develar la verdad y no nos pueden llevar más allá, más que a un gusto estético, o un gusto momentáneo, o un gusto independiente. Es decir, se puede concebir a la verdad sin la necesidad de pasar por el arte, o sin la necesidad de pasar por la sensación estética o por el gusto estético. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la crítica del juicio, o si ustedes la leen, van a darse cuenta que cuando se le pregunta a Kant o se le explica, oye, y estas ideas o estos pensamientos o estas categorías de lo bello, lo sublime y todo eso, ¿cómo lo captamos? Si se supone que estamos en el mundo subjetivo y que no podemos objetivizar, porque cuando objetivizamos se convierte en algo mediado por la razón y por los intereses y lo queremos lo más neutro posible, ¿cómo lo vamos a adquirir si no es por medio de la razón? Y Kant dice, ok, lo haces por medio de el acercamiento con las obras de arte, las pinturas y el teatro y demás. Y ya con eso, como vas a estar tan cerca de ellos, se te va a ir pegando poco a poco las categorías estéticas que todos tenemos en la cabeza. En otras palabras, si te acercas a la estética por medio de la razón, no vas a poder captar la belleza, lo que vas a captar es la razón. Por tanto, te tienes que acercar a la obra de arte y dejarte llevar por ella, y en algún momento, con el trato constante, vas a llegar a tener conocimiento. Bueno, no conocimiento, vas a tener certeza sobre la belleza. El problema de esto es que denigra y descompone el sentido de la estética, de la belleza y del arte, porque ahora solamente es algo sucedáneo, es algo complementario, es algo que se puede quitar. De ahí pasamos con Hegel. Ahorita lleva el monográfico de Hegel, ¿verdad? Ya lo llevamos. ¿Cómo que ya no lo llevan? No, ya lo llevamos. Ya lo llevaron, ya. Pensé que todos se habían dado de baja. Ok, entonces ya lo llevaron. Muy bien. Ya que todos lo llevaron, díganme, ¿qué papel juega el arte y la poesía? Bueno, la poesía del arte. ¿Qué papel juega en el modelo de la fenomenología del espíritu? Sí se acuerdan, ¿no? Que tenemos el movimiento dialéctico entre tesis, antítesis, Aufheben, la positividad negativa, sacamos la síntesis y ahí vamos avanzando. Por una parte tenemos el mundo, por una parte tenemos el mundo del sujeto y sacamos todas sus cualidades de cómo comprende. Después lo acercamos con el mundo. Luego con los dos nos acercamos al absoluto. Y justo cuando vamos a llegar al absoluto, llegamos al arte y llegamos a la poesía. Y después del arte y la poesía, ¿qué pasa para Hegel? Si no, no se preocupe, lo vuelven a checar cuando tengan tiempo. Pero después de que ya tenemos el arte y ya tenemos el conocimiento estético, o ya podemos apreciar una pintura, o ya podemos hacer una escultura, Hegel dice, después de eso, ya podemos entrar al pensamiento filosófico, ya podemos entrar al pensamiento racional. Entonces no es que el arte te devele la verdad, sino que es un paso para alcanzarla, un escalón que pisas y después pasas de largo. Todo este maltrato de la estética y del arte lo está reclamando mucho Gadamer, y lo vamos a empezar a ver. Lo primero que va a retomar Gadamer para todo esto es que el arte es una representación, y por representación se refiere a el acto de hacer presente. Creo que ya les había preguntado a ustedes, pero díganme por favor qué es una... No se los había preguntado. Mejor, ¿a qué se refiere Gadamer cuando dice que el arte, al ser una representación, consiste en hacer presente? ¿Qué es lo que hace presente el arte a través de la representación?
Pues yo diría, no sé si, no estoy seguro, pero su mundo, porque recuerdo el método donde habla del juego, ¿no? Ajá, sigue, sigue, sigue. Sí, que uno, bueno, entiende lo estético, no me acuerdo muy bien, cuando entra en el juego bueno, en este caso sería, por ejemplo, del artista, ¿no? Que es por medio del arte. Muy, muy, muy bien, Nelson. De hecho, estamos a punto de llegar al juego, pero qué bueno que lo mencionas. Ok, miren, aquí tengo un monito. Aquí tengo un monito que acabo de hacer. Espero que lo puedan ver. A ver, ahí está. Bueno, más o menos porque se borra por mi fondo virtual. Ahí tenemos un monito. La pregunta es, ¿qué diferencia existe entre decir que este monito que acabo de mostrarles que está todo feo es una representación en el segundo de que está haciendo presente algo a decir que este monito es copia de un ser humano? Les voy a compartir una imagen mientras, pero mientras piénsenlo. ¿Qué diferencia hay entre decir esta pintura representa la tormenta a decir esta pintura es una copia de la tormenta? Pues que la copia es más directamente de uno y la tormenta es como que algo más general, ¿no? En la cual puede caber más cosas. ¿Cómo sé? Muy, muy, muy bien. Sí, 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 Nelson. Nada más, dame un segundo. ¿Ya está compartiendo? Sí, Ok. Hay una pintura que ustedes deben de conocer que se llama El Grito. Entonces, les voy a poner la pintura del grito. De este lado vamos a tener a el arte visto como, no una representación, sino el arte visto como una copia, ¿ok? Y del otro lado vamos a tener a el arte visto como una representación, es decir, como un hacer presente o un traer al presente o un representar. Ok, entonces, en el caso número uno, que es una mera copia, perdón, en el caso número uno, que es una mera copia, lo que tenemos es que en el mundo real o en el mundo material tenemos a alguien que grita o alguien que se preocupa. ¿Ok? Lo que va a hacer la obra de arte en el simple hecho de imitar es tratar de emular o de hacer una copia de lo que vio ahí. ¿Ok? Esa sería como una traslación de conceptos. Mientras que del otro lado, si hablamos de una representación, no es que este grito, no es que, en un segundo que no me deja hacer cositas esta cosa. No es que este grito que está aquí y este grito es que este sea copia del otro, sino que el grito personal y vívido que tiene una persona y la pintura, el grito, en realidad están vinculados, porque en la pintura el grito se está haciendo presente la noción o la concepción de grito. Mientras que en esta nada más es como una fotocopia mal hecha del original. Aquí no, aquí la pintura en sí misma representa o es una muestra patente de el sentimiento del grito. Entonces aquí tenemos a la pintura viva. Aquí nada más es un pedazo de tela puesto. ¿Qué diferencia existe? Si nosotros consideramos que el arte simplemente es una copia o un dibujo mal hecho de algo que alguien más puso, el arte no es conocimiento, porque pues mejor voy al original. Pero si en el grito no solamente estoy representando cómo gritó una persona, sino que estoy representando el grito en sí y esta misma pintura me despierta a mí una sensación del grito, aquí ya tenemos un conocimiento, aquí ya tenemos un poquito de arte. Ok, aquí hago una pequeña pausa, no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo o ya estoy, diría los positivistas, diciendo puro pseudoconcepto. sí. ¿Sí? Va. Entonces, tenemos al grito y tenemos el grito. Lo que va a buscar Gadamer por medio del arte es la representación o el hacer presente. Y para esto va a incluir un tercer factor en la ecuación,
Dime, te escucho. Ok. Vamos a incluir un tercer factor en la ecuación, que es el sujeto. Aquí vamos a poner el sujeto 3 veces para poderlo explicar bien. Y veamos. El primer sujeto que está viendo el grito, ok. Aquí ponemos el primer sujeto que está viendo el grito. Cuando capta la pintura como si fuera una media copia, un dibujo o algo así, lo único que está haciendo es tratar de entender objetivamente qué es lo que está representando. Como matemáticas, como lo que diría Kant que no es arte. Va a decir el sujeto, ok, tiene la boca torcida, tiene la boca torcida, tiene la mano en puño, tiene la mano así. Por tanto, puedo determinar que está gritando. Pregunta, ¿esa persona está entendiendo la obra de arte? No. No está entendiendo, la está viendo como un objeto de la razón pura. Lo está nada más analizando. De hecho, muchas personas cuando hacen ese tipo de cosas es cuando después de haber visto una pintura, una escultura, una obra de teatro, una película, dicen, ay, no, es una tontería, no sé ni para qué lo vi. Ok. La segunda persona, ahorita la vamos a analizar. La tercera persona, este es un científico. Y este científico, vamos a ponerle los clichés de científicos para que este Kun sea feliz, para que cumpla con todos los estereotipos. Ya está. Ok, tenemos un científico. Este científico va a analizar el proceso de reproducción de los chimps, ¿ok? Entonces, este científico que dedicó todo su estudio en biología para ayudar a la humanidad va a estudiar el proceso de reproducción de los chimps. Ahí los ponemos a los chimpsitos. Un segundo. Va a analizar el proceso de reproducción de los chimps. Un segundo. Ok, listo. Entonces va a analizar el proceso de reproducción de los chimps. Cuando el científico analiza el proceso de reproducción de los chimps, va a ser más o menos lo que hace la persona número uno con la pintura. Es decir, lo que va a buscar esta persona, lo que va a buscar conscientemente, voluntariamente, es cancelar todos sus propios gustos, intereses, percepciones y demás para concentrarse en la observación de los chimps. Ya esto se le llama conocimiento científico o conocimiento epistémico. Por último, la persona que analiza la obra de arte, ya como lo haría Dilthey o como lo plantea Gadamer, es la siguiente. Ves la obra de arte y no te quedas solamente con la concepción o la percepción de que es una obra de arte que representa el dolor, sino que recuerden, el arte es una relación entre el hombre de arte pero la estética es la relación entre el hombre del arte y la obra de arte. Entonces, primero observas la pintura. Después de observarla, te regresa la pintura. Y en el regresar la pintura, te cuestionas tus sentimientos, tus emociones, tus conocimientos, tu forma de ver la vida a través de la pintura. Y después vuelves a analizar la pintura. Pero este análisis que estamos haciendo, aquí ya aplica el círculo hermenéutico que vimos con Dilthey, este análisis que estamos haciendo incluye al sujeto y incluye a la pintura. Cuando yo analizo una pintura o una obra de arte, al mismo tiempo me estoy analizando a mí y estoy analizando mi contexto y mi realidad. Entonces es un círculo que se cierra. Gadamer, partiendo de esto, va a decir
la estética y el arte nos acerca más a la verdad que la ciencia. La estética y el arte nos acercan más a la verdad que la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, al perderse en su método y en su búsqueda de neutralidad, pierde la mitad de la concepción del sujeto. O sea, pierde la mitad de todo lo que está implicado, que es toda la subjetividad, y se queda con una falsa objetividad. Vamos a ver por qué es falsa. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, pero por más que quiera negar sus prejuicios, sus temores y demás, por más que lo quiera negar y lo quiera ocultar, van a estar presentes y van a estar saliendo a cada rato a relucir. Por ejemplo, hecho es una frase es una frase muy común en hermenéutica, pero cuando nosotros preguntamos algo, y necesito que me ayuden a tratar de dilucidar esta pregunta, pero hay una frase que dice que cuando nosotros preguntamos algo a alguien, ya presuponemos o ya tenemos la respuesta que estamos buscando. ¿Quién me podría tratar de explicar eso? Pues yo entiendo que más o menos sería la idea de que no podrías preguntar algo que desconoces del todo, porque pues no habría una palabra que trajera ese problema, pues. Totalmente, Abril, totalmente. Exacto, o sea, no es que seamos sujetos neutrales como pretende el positivismo, sino que todos ya estamos cargados de una historia particular y un lenguaje particular. Entonces, cualquier tipo de pregunta que ustedes hagan ya está presuponiendo o ya está dando por hecho o de facto ya está dando cosas que, que si no las hacemos patentes que están ahí, las vamos a dejar como bajo el agua y nos van a tener muchos problemas. Por ejemplo, cuando una persona le pregunta a otro, le dice, oye, ¿tú crees que mi mujer es mala por no hacer lo que le toca? Si una persona le pregunta a otra persona, oye, ¿tú crees que mi mujer es mala por no hacer lo que le toca? Y ya el amigo puede hacer una investigación objetiva y puede ponerse sus batas y ser patricio científico. La pregunta es, en esta frase, díganme qué presupuestos o qué implicaciones hay de facto. Ciertos prejuicios culturales respecto de lo que debe hacer una mujer, ¿no? Exactamente, o sea, aunque parece una pregunta que según ellos quiere ser neutra, que está medio transparente, ¿no? Pero aunque quieres una pregunta medio neutra, de entrada al decir lo que le toca, ya presupone que existen deberes asignados por sexo, deberes asignados por sexo, y por tanto hay una diferencia esencial entre hombres y mujeres, que al firmar un pacto hay que llevarlo a cabo, y también en el momento en que la persona le dice a otro, oye, ¿tú crees que mi mujer es mala por no hacer lo que le toca? Y se lo pregunta a su amigo, le pregunta a su amigo. Al momento de preguntárselo a su amigo, también la pregunta ya está viciada, porque no es que le esté preguntando a una persona abstracta o que le esté preguntando a un grupo de feministas o que le esté preguntando a una persona soltera o a una persona que lo odia, no. En el mismo hecho de tú escoger a la persona a la cual estás preguntando, ya estás predisponiendo o ya estás quedando predispuesto a una respuesta que estás buscando. Vamos, si a ustedes les gusta mucho Aristóteles, les encanta la filosofía aristotélica y de repente van con el profesor que les da Aristóteles y digan, oiga, profesor, ¿usted cree que Aristóteles revolucionó la filosofía? Y el profesor le dice, no, sí, sí la revolucionó. Y ustedes salen muy contentos porque tuvieron una respuesta neutral. Pues no, no, para nada, campeón. Tu respuesta de entrada ya estaba viciada por qué respuesta estabas queriendo buscar. Es como aquel que quiere engañar a su novio o quiere engañar a su novio
y no le va a preguntar al novio o a la novia, oye, ¿consideras que está bien que te engañe? Sino que le va a preguntar al amigo que sabe que engaña a su novio o a su novia. Entonces, regresando con la pintura. En el momento en el cual Gadamer dice que el arte tiene un conocimiento o un acercamiento a la verdad mejor que el de la ciencia, es porque el arte se está implicando la vida orgánica, histórica del devenir que vivieron ustedes en Heidegger al momento de hacer la pintura. ¿Ok? Entonces aquí tenemos toda una construcción del sujeto y el objeto, una relación constante. Mientras que aquí, al fingir una supuesta relación, solamente estoy conociendo este objeto. Y este objeto que estoy conociendo ni siquiera son los chems. El objeto que estoy conociendo es los resultados de mi predisposición que ya tenía antes de realizar los chems, de cómo eran los chems. Si tú estás buscando, o si tú consideras que todas las cebras son negras con franjas blancas, en el momento que vayas a hacer tu estudio va a demostrar que todas las cebras son blancas con franjas. Bueno, perdón, lo que les había dicho de las franjas. Bueno, vamos a continuar un poquito para avanzar, porque todavía no llegamos a los puntos que nos tocaban y ya llevamos bastante de la clase. Para Heidegger, ahí va una cerveza alemana para ustedes. Ok, para Gadamer, la hermenéutica es una mediación reflexiva de la vida presente. Es decir, no es que la hermenéutica sirva como una herramienta o sirva como un martillo o sirva como una pinza para llegar a determinado fin, sino que en sí mismo la hermenéutica es una forma de relacionarte con la realidad. Es una forma en la cual tú constantemente lo estás llevando a cabo para unir tu mundo subjetivo con el mundo objetivo o el mundo de afuera. Es lo que la distancia a la hermenéutica y a la ciencia del arte. Que la ciencia busca una neutralidad preocupándose por el objeto, mientras que la hermenéutica trata de unir en la relación al sujeto y al objeto. Y aquí es cuando entramos a, ok, dime un segundo, el problema del método. Ok, ¿cuál es el problema del método? El problema del método que va a acusar, que va a señalar este Gadamer, es que si nosotros tenemos una concepción establecida a través de un método, ese método va a limitar nuestra capacidad de respuesta. Entonces, más que ser una ayuda o un acompañante en nuestro proceso de entender la verdad, es una limitante de nuestro proceso de verdad. Francis Bacon, todavía lo alcanzamos a ver en las clases presenciales antes de la pandemia, a eso lo llamaría el ídolo del teatro. Es decir, si mi método me reclama de cierta forma cómo va a ser la realidad, yo voy a tratar de que mi teoría se apegue a ese método. Entonces, quitar el método como hegemónico permite alcanzar nuevas fuentes o nuevos elementos para la verdad o para esta búsqueda. Y pone como ejemplo representativo de todo esto que está pasando a el arte posmoderno y el lenguaje. Pero vamos primero con el arte posmoderno. Díganme, por favor, 3 obras de arte posmoderno que ustedes conozcan. Yo les ayudo con una. El Orozco. Faltan 2. ¿El inodoro de qué? ¿De Duchamp? ¿No? El inodoro de Duchamp. Perfecto, perfecto. Sí, muy bien, muy bien. El inodoro de Duchamp. La mierda de artista. A ver, no me acuerdo qué artista enlató su popó, ¿no? Y la vendió como si fuera oro. Ok. ¿Qué otras obras postmodernas conocen de arte? La lata de sopa de Campbell's. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es de Warhol, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, aparte de ser de los hombres de negro, era un buen artista. Muy bien. Entonces, tenemos todas esas obras. Uno se podría preguntar al ver una lata que contiene excremento de un artista que es vendido como oro, uno urinal que lo podemos encontrar en cualquier parte, una lata de sopa. ¿Cómo diablos digamos de que eso sea arte? Cuando en el pasado arte era un David de Miguel Ángel o era otro tipo de esculturas, otro tipo de pinturas. Lo que va a decir Gadamer es que el arte siempre, siempre, siempre ha tratado de comprender, explicar
y representar, o sea, hacer patente la época en la cual vive. De esta manera, en la época griega, el arte representaba o se hacía patente a los dioses griegos. No es que viéramos a Zeus como una estatua, sino que los griegos veían a Zeus en la estatua. Estaba ahí presente. El problema es que después de Kant, después de Hegel, después de todo el maltrato que se le fue dando a la estética perdió su carácter de conocimiento. La estética dejó de ser vista como algo que pudiera brindar un sustento. Y las personas dejaron de buscar conocimiento en el arte. El arte, al quedar sin un sustento o una búsqueda, empezó a buscar una comunicación propia entre los propios artistas, que ya no representaran más allá de lo que ellos querían representar. Por eso es que tenemos en la modernidad tantas tendencias artísticas. Ya que no podemos representar lo general o no podemos hacer un conocimiento de la verdad a través del arte, el arte se va a encargar solamente de explicar fenómenos aislados y generar idiomas particulares porque el arte deja de ser una forma de explicar a la sociedad cómo es el mundo para volverse una forma de explicar a los artistas qué es el arte. Se vuelve muy sectario. Y por último, Gadamer va a señalar y va a decir que el mismo hecho de que el arte no signifique nada es una forma de significar lo que pasa en nuestra contemporaneidad. De la misma forma que el que nosotros digamos actualmente, o mucha gente diga que no tenga ideología, es una forma de ideología. El arte, al perder la significatividad o la trascendencia para dar un conocimiento a las personas y simplemente representar un inodoro, un montón de dulces en una esquina, un plátano pegado en la pared, lo que está tratando de hacer es que en nuestra época se perdió el sustento y por tanto ya no tenemos un significado, ya perdimos el rumbo de qué es la estética y cómo llegar al conocimiento. Es una propia denuncia desde el arte. Eso, o pueden decir que es mafia del arte, que es un plátano pegado en la pared para sacar dinero, lo cual de hecho no es tan peleado, ¿eh? Se pueden juntar ambas visiones. Sí. Para hacer todo esto, lo que va a pedir Gadamer es una revalorización del arte, es decir, volverle a dar su significado y su puesto como dador de verdad, y a través de ello poder llevarlo a cabo todo. Ahora sí, por favor, Edson, habías mencionado el juego. Recuérdanos qué es lo que dice Gadamer del juego o por qué lo habías sacado a colación. Bueno, si no mal recuerdo, Gadamer te comentaba que el arte era un juego, ¿no? Y si no me recuerdo, había hacía la analogía con la selva, creo que con los animales, algo así. Que era un juego en la cual, pues, cuando entendemos el arte, ¿no? Bueno, en el juego es el juego del artista también, ¿no? Y cuando nosotros estamos en el juego es cuando entendemos ¿cómo se llama? El arte. Bueno, eso me acuerdo que lo leímos hace 2 años, pero era más o menos así. Es que ahorita le digo que no leí lo que nos llegó. No te preocupes, muy bien, Nelson. Está muy buena tu representación. Pregunta, ¿ustedes juegan juegos de mesa o no juegan juegos de mesa? Sí. Sí. Ok, supongo que sí, ¿no? Todos jugamos juegos de mesa. Ya sea desde el Monopoly, ¿cómo se llama? Bueno, el Monopoly, el Turista, hasta el Catán, el Virus, el Pandemia, todos los juegos de mesa que se pueda ocurrir. Lo importante, lo interesante de esto, va a decir Gadamer que cuando las personas juegan, dejan de jugar. O sea, cuando las personas juegan, es un juego, pero dentro del juego no es un juego. Déjenme explicarlo con otras palabras. Cuando los niños están jugando a policías y ladrones y están disparando en la calle o están aventando piedras o cachos de vidrio, lo que sea bien de los niños, no es que en ese momento estén pensando, estoy fingiendo que soy un policía y que voy a atrapar a un ladrón. No, ellos al entrar a la lógica del juego, automáticamente uno se convierte en el policía y el otro se convierte en el ladrón. Y ahora de lo que se trata de hacer es de representar, es decir, de hacer presente los papeles asignados para cada uno. El juego, están conscientes ellos de cierta forma que es una simulación, pero dentro del juego todo es real. Si no piensen, si llegaron a jugar Turista, llegaron a jugar Catán, o llegaron a jugar Among Us, o cualquiera de esas cosas, en el momento en el cual ustedes los matan, los funan o les hacen algo, no es que digan, fue un juego, está bien. Van a estar enojados, van a estar que se los lleva el diablo, y quizás se vayan a pelear o vayan a querer matar a alguien. Si quieren una referencia, vean Malcolm, en el capítulo en el que juegan batalla no sé qué.
Entonces se ponen muy, muy fuertes. Porque va a decir Gadamer que el juego tiene su propia lógica interna. Y cuando tú entras al juego, te adaptas a esa lógica. Y puede ocurrir tanto si tú te adaptas al juego como un participante, como si lo haces a través como si lo haces a través de un observador. Hay muchas personas, a mí no me gusta, pero hay muchas personas que se dedican a ver League of Legends. Que si hay algo más productivo que ver League of Legends es ver ver el mundial de League of Legends, ¿no? O el fútbol, funciona igual para el fútbol. El caso es de que las personas que están jugando fútbol están dentro de su mundo, saben cuál es su papel determinado. Perdón, Josué, saben cuál es su papel determinado. Pero el observador, perdón, está bien, está bien. Black Mirror, jaja. ¿Por qué Black Mirror, Nelson? Es que hay un capítulo en el cual, bueno, me gustó mucho, en el cual se ponían eres como ¿qué es? ¿Una película? ¿Un juego? No me acuerdo, sí creo que era un juego. Entonces se ponían aquí como que unos aparatos en la cabeza y los teletransportaba, o sea, sí los metía literal, o sea, sí estaban en el juego. Y bueno, se me hizo más o menos así, luego parecido. ¿Es el que tienen coito? ¿Mandé? ¿Es el que tienen coito después de pelear? ¿O ese es otro? No. No, tú hablas el de terror, tú hablas el de terror. Eh, ah, pues no, no es de terror. Bueno, pero es como de suspenso, ¿no? Bueno, luego lo voy a buscar, pero sí, te entiendo, pero Es sí, primero. totalmente igual. El caso es de que pero sí, cuando entras al juego, cuando entras a la lógica del juego, deja de ser un juego para ti y se vuelve tu realidad. De igual manera, cuando ustedes ven League of Legends y ya están ahí viendo, y no sé, ¿cómo hace el oso? ¿Cómo hace los? Y ya entraron al mundo del juego, dejan de ser espectadores para volverse personas que están entendiendo la realidad del juego. De la misma manera, cuando el hombre griego iba al teatro, no es que viera a su primo Juanito disfrazado de Edipo Rey, sino que veía a Edipo Rey frente a él, porque entraba al juego de la representación. Entonces, el arte es una forma de juego, es una forma que te activa el juego para entender la realidad de cierta manera o desde cierta perspectiva. El juego se vuelve un mediador de la realidad y cuando comprendes las reglas del juego, entiendes un poco el juego. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando dejas de ver al juego como un juego y lo empiezas a ver como algo real. El ejemplo más patente o más sencillo que se me puede ocurrir, en teoría de videojuegos se le llama inmersión y experiencia egocéntrica. A la Robert. Muy, muy bien, Robert, muy bien. En teoría del videojuego se le llama inmersión, y experiencia egocéntrica. Sí, muy bien. Y de hecho, el arte, digo, los videojuegos serían arte. Desde ese punto de vista serían arte porque generan todo lo que estás diciendo, Robert. Ok, entonces, les decía, el problema verdadero es cuando dejas de considerar que es un juego y lo empiezas a considerar que es la realidad patente. A mí el ejemplo más sencillo que se me ocurre es Bob Esponja, perdón que me guste Bob Esponja, este, y que no le cite a Homero y algo que debería hacerlo. Ok, entonces hay un capítulo en el que se ponen a jugar el juego del tesoro del holandés errante o del holandés volante, se ponen a jugar. Y ellos entienden que es un juego, y dentro del juego se divierten, cazan el tesoro y demás. El problema es cuando Don Cangrejo se le olvida que es un juego, y como se le olvida que es un juego, se pone a buscar el verdadero tesoro del holandés errante. Ahí es cuando ya se perdió. Gadamer va a decir que algo similar pasa con la ciencia y con su método. Si entendemos el método como un juego o como una perspectiva humana para entender el mundo, pero que solamente es una perspectiva humana, lo entenderemos desde su historicidad y veremos qué es la concepción que tienen los humanos en un determinado tiempo del desenvolvimiento histórico del mundo. Cuando dejamos de creer que es un juego o una representación, vamos a creer que lo que estamos haciendo en ciencia es la mera y puntita verdad. Y ahí cuando pasa eso ya fuiste. Por ejemplo, ya sé que la química no es tan moderna, pero tomando no, mejor la química, no, la medicina. La medicina no es tan moderna, pero vamos a ver. Las personas que estudian medicina actualmente, o las personas que hacen medicina, pueden creer que a través del método científico y la medicina van a llegar a la curación de la persona y van a llegar a métodos estables. Por eso les mencionaba lo de la historia del médico del siglo XVIII. Vamos a retrotraernos lo más que podamos y nos vamos a
el mundo griego helénico. En este mundo griego helénico, la teoría más aceptada era la de Galeno. Y ellos decían que había 4 humores: flema, bilis, es flema negra, bilis amarilla, bueno, los 4 humores. Y que esos 4 humores nos iban conformando. Y esa era la teoría científica. Si abordamos, y como hombre griego desde esa época, si hubiéramos abordado y decir, ok, esta es la concepción que se tiene de la ciencia actualmente, pero es porque tenemos este nivel de comprensión. En un futuro quizás cambie. Tendríamos una mentalidad más abierta al cambio y más aceptable a otras cosas. Pero no, en esa época decían, no, así funciona y así siempre va a funcionar. De igual manera que se consideraba hace unos 200 años, a unos 300 años, que las personas podían ser poseídas por demonios y que eso era científicamente demostrable. O como actualmente consideramos que no hay nada que pueda ser más rápido que los 300.000 kilómetros por hora de la velocidad de la luz, cuando quizá sí lo sea. Lo que tenemos que entender es que los 300.000 kilómetros por hora más allá de la velocidad de la luz es una realidad y una verdad temporal, es decir, dentro de un juego de representación dado y que puede cambiar. Para poder hacer eso tenemos que tener siempre presente cuáles son nuestros prejuicios temporales que vamos reactivando constantemente. Ok, de hecho, para explicar esto un poquito, vamos a ver un poquito, déjenme un segundo. Ok, vamos a retomar a un autor que teníamos que revisar, pero se me fue, pero ahorita lo podemos hacer rápido. Nietzsche. Nietzsche dice en uno de sus aforismos, se los comparto para analizarlo. Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos interpretar el no hay hechos, solo interpretaciones? O sea que lo que se dice, por ejemplo, a partir de un cierto fenómeno, bueno, es más bien que se puede decir algo a partir de un cierto fenómeno, ¿no? Y no es que sea no lo que se diga, es realmente que es un hecho, o sea que es así, que es correlacionado con el fenómeno. Bueno, no sé. Muy bien, Nelson. De hecho, no hay hechos, solo interpretaciones. Nos regresa a Heidegger y su afán de tachar las palabras. Señálenme un hecho. Díganme algo que sea prácticamente una verdad absoluta. La Tierra es redonda. La Tierra es redonda. Ok, cuando yo digo la Tierra es redonda, ¿qué es lo que estamos presuponiendo en esa frase? ¿Qué es lo que está de fondo? Pues que el planeta donde estamos, donde habitamos, es circular, ¿no? Es circular. Muy bien, miren, vamos a poner esto. La Tierra, te entiendo, Nelson. De hecho, aquí es cuando ya medio la hermenéutica raya un poco en la locura, pero la Tierra es redonda. La pregunta es, ¿la Tierra redonda y son cosas que existen o son conceptos humanos? Y ok, digamos que son conceptos humanos. Entonces, ¿qué es tierra? Y alguien puede señalar el suelo, pero cuando alguien señala el suelo, ¿qué está señalando? ¿Está señalando el polvo, los químicos? ¿Qué está señalando? Cuando alguien dice que algo es redondo, por más ostensible que quiera ser, es decir, por más preciso que quiera ser y decir, como lo harían como lo haría Schlick, por más que digas esto, no sé, con que digas esto, redondo, tierra, siempre van a decir los hermenautas, y Nietzsche, que es un hermenauta muy radical, van a decir que siempre se puede colar o se puede pasar un poco de interpretación. Desde la entrada, la tierra. ¿Por qué un cacho también lo que estoy diciendo es una interpretación según Nietzsche, pero ¿por qué un cacho de materia en el espacio es femenino? Porque es la tierra. Y ustedes podrán decir, eso es una pavada, es una tontería, ¿qué le importa que diga la tierra? Ok, pero de esa metáfora de la tierra se desprenden otras metáforas, como puede ser la madre tierra, y nos podemos ir allá. La clase pasada hablamos aquí del coronavirus, no hablamos del coronavirus. Ok, ¿qué relación tiene la milicia o qué relación tiene el ejército
con la enfermedad? Piensen, ¿qué relación puede tener el ejército con la enfermedad? O la guerra con la enfermedad. ¿No? Ok. Todos los términos médicos, o la mayoría de los términos médicos, al igual que los términos educativos, son tomados del lenguaje militar. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene cáncer, lo que se dice es, está luchando contra el cáncer. Esto parece una frase neutra, más o menos lo entendemos. Está luchando contra el cáncer. El punto es este, de entrada o de facto, es que, perdón, la persona tengo aquí un poquito. El punto es que la palabra lucha implica una confrontación bélica. Por tanto, si estamos en una confrontación bélica, ¿contra qué atacamos el cáncer? Lo atacamos con, uh, ¿cómo se llama? ¿Con qué se trata el cáncer? Radioterapia. Gracias. Se le ataca con radioterapia. ¿Con qué? Con quimioterapia. Gracias, Ah, quimioterapia. perdón, quimio, sí. Ok, se le ataca con quimioterapia a la enfermedad y ese es el punto, se le ataca. ¿Y qué es lo que hace la persona ante esto? Trata de levantarse y pelear y es un guerrero y demás, pero todo esto está construido a través de una metáfora de interpretación de la enfermedad como una lucha. Y si se cambiara la metáfora de lucha, cambiaría nuestra forma de ver la realidad. En cierta manera, por ejemplo, en China, esto es narrado en el libro amarillo, que es un libro muy antiguo de medicina china, se le pagaba al médico, le pagaba al médico por la cantidad de sanos. Le pagaba al médico por la cantidad de sanos. Entonces, supongamos, somos 18 en el salón. Si Robert es el médico de nuestra tribu, el emperador le va a pagar 100 pesos por cada uno de nosotros que esté sano. Porque ellos veían a la salud, lo veían como una estabilidad de las energías, del yin y del yang. Ok, entonces, como él está preservando nuestra energía, su misión es que todo esté estable. Y por tanto, le va a pagar 100 pesos por cada persona que esté sana. ¿Cuál creen que sea la preocupación de Robert en ese contexto? Pues que todos estén sanos, ¿no? Exacto, que todos estén sanos, porque con que uno se le enferme o no se le enferme, van a bajar su sueldo. Época moderna, ya no se le paga al médico por preservar la energía o por preservar el equilibrio. Ahora, como la enfermedad es una lucha constante, se tiene que contratar un guerrero, ¿no? Y al guerrero se le contrata por batalla ganada. Entonces, el médico no cobra por cuántos sanos hay, sino por cuántas personas enfermas cura. Por tanto, la enfermedad se vuelve un negocio. Entonces ya cambiamos la visión de la medicina, en donde lo importante ya no es tanto curar al paciente, sino que permanezca en la constante lucha por la vida para que se le pueda seguir vendiendo medicamentos. Podemos aplicar el capítulo de Maquiavelo sobre ¿cómo se llama? Sobre el ejército que no es propio, sino rentado, que solamente se dedican a la guerra constante, bla, bla, bla. El caso es de que Nietzsche va a señalar con esta frase, no hay hechos, son interpretaciones, que por más objetivos que queramos ser, siempre va a haber una interpretación. ¿Por qué? Porque el sujeto humano es el que está interpretando y del sujeto no te puedes desprender. Por más que quieras ser un cerebro en un frasco analizando el mundo, no, campeón. Vas a tener dolor de muelas, vas a tener malestar de anginas, te vas a enamorar y vas a estar triste y tienes que lidiar con eso mientras analizas el mundo. Eso lo va a tratar mucho un filósofo español, más o menos de la misma época, que se llama, recuérdenme, filósofo español importante ligado al existencialismo. ¿No es Ortega y Gasset? No, 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 Unamuno. es muy bueno, Unamuno, gracias. Ortega y Gasset también es muy bueno y tiene todas las características que señalé, pero era Unamuno. Ok, entonces, para Gadamer, lo que tenemos que hacer es una revitalización de la verdad en sentido estético. O sea, darle el método para tener un acercamiento. Ahora sí, ya entrando a lo que les tocaba leer, que espero que lo hayan leído, si no, léanlo ya para la próxima clase, más las nuevas hojas que les van a tocar.
Pero lo primero que va a decir este Gadamer es que hay que entender que en toda comprensión hay una historicidad, que es más o menos lo que ya habíamos tratado. Todo acto de comprensión está inmerso en un contexto histórico. Por tanto, todo acto de verdad es una verdad temporalmente localizada y por tanto cambiante si la circunstancia cambia. Lo que tenemos que aprender a hacer es a mediar y a vivir con ella. Ya les había hecho esta pregunta, pero bueno, ya les había dicho esto, pero es algo que me gusta mucho recordarlo. Cuando inició la pandemia, ¿cuánto tiempo creían que iba a durar? Como un mes. ¿Ok? Un mes. Yo cuando inició la pandemia, creí que iba a durar 2 semanas. Pues no tenía ningún tipo de experiencia más que la, la que tuvimos cuando éramos más jóvenes, pero duró 2 semanas. Entonces, cuando cayó la pandemia, yo dije, pues va a durar 2 semanas. Mi acto de comprensión está temporalmente situado. Yo consideraba que duraba 2 semanas porque era lo que había vivido. Sin embargo, con las nuevas experiencias que vamos adquiriendo y este devenir histórico, poco a poco han cambiado. Y si se dan cuenta, poco a poco ustedes incluso han dicho, va a durar un mes, va a durar 3 meses, y ya se tienen que ir acostumbrando, chicos, a pensar que esto va a acabar más o menos como por diciembre de 2022, si acaso. Entonces, la historicidad va a enmarcar la comprensión. Toda comprensión se da en un contexto histórico dado. Aquí les tenía un ejemplo. Ok, todavía nos falta para el ejemplo. Ok. Los prejuicios es el segundo punto que va a tomar Gadamer y nos lo quiere explicar. Los prejuicios. ¿Quién me puede explicar qué es un prejuicio? Se compone de dos partes, pre y juicio. Entonces, ¿qué es un prejuicio, chicos? Ok, un Un prejuicio, juicio anticipado. exacto, un juicio anticipado. Es una predisposición o un pensar cómo van a ser las cosas sin tener pruebas todavía o sin tener todavía claridad sobre lo mismo. La pregunta es, ¿los prejuicios son buenos o son malos? Pues depende, ¿no? Es lo que te quiere hacer ver Gadamer, Muy que bien. depende de cómo los trates, pueden ser buenos o malos. Si no te das cuenta de que los tienes, entonces son negativos, porque tu visión de las cosas está permeada. Y sin embargo, si los ves y eres consciente de ello, aunque esté permeada, sabes que el resultado va a estar permeado y entonces eso lo hace positivo. Tú muy bien, Brenda, tú muy bien. Tal cual, es tal cual. Ok, entonces, si los prejuicios es una prenoción o un prelanzamiento de lo que yo creo que va a pasar en la vida, no es que sea bueno o que sea malo, sino que lo tenemos todos, es parte de nuestra esencia o parte de nuestro ser, el hecho de hacer prejuicios. El problema es cuando no nos hacemos responsables de nuestros prejuicios y simplemente los dejamos correr. Porque como dice Brenda, un prejuicio que no es vigilado y un prejuicio que no es revisado es un prejuicio que constantemente va a modificar, alterar y viciar mi percepción de la vida o mi percepción de la realidad. ¿Cuál es el problema? Que en nuestra época contemporánea, nuestra época moderna, a través de la ilustración, hemos decidido ocultar los prejuicios. Nada me lo va a señalar como que la ilustración obtuvo el prejuicio o la ilustración hizo patente el prejuicio de no tener prejuicios. Y eso va a ser un conflicto muy grande. Una de las obras que nosotros revisamos de forma presencial todavía el semestre pasado fue Novum Organum de Francis Bacon, en el cual nos hablaba de 4 ídolos de la razón. Teníamos el ídolo de la caverna, el ídolo del teatro, el ídolo del mercado, ¿y cuál me falta? Caverna, mercado, tribu, me falta el de la tribu. Ok, entonces caverna, mercado, tribu y teatro. Son los 4 ídolos. Y a través de esta obra, Francis Bacon trata de decir que esos prejuicios hay que neutralizarlos. Y hay que tratar de ser objetivo al no pensarlos y al no verlos.
De esta manera, tratar de poner en punto neutral tus creencias filosóficas, tratar de poner en neutral tus creencias, tus miedos, tus pasiones, tratar de poner en neutral cómo manejas el lenguaje y poner un lenguaje científico, un lenguaje duro, con grados centígrados, Fahrenheit, todo esto, y poner en punto neutral también tu relación con las personas que conoces y con tus teorías filosóficas. Lo que va a decir Gadamer es que eso es un error, porque por más que los quieras poner en neutro y fingir que no pasa nada, siguen pasando. Lo único que pasa es que ahora tú no los ves. Y si no los ves, te van a estar modificando tu percepción y tu forma de concebir la realidad sin que te percates. Por ejemplo, hay estudios que demuestran o que han demostrado, y lo ha sido patente a lo largo de toda la historia, que han demostrado que la gente blanca es superior a la gente negra. Hay estudios que han demostrado que las personas en América Latina son más propensos a la delincuencia que las personas europeas. Estudios que señalan que los hombres se sienten más atraídos hacia una mujer sumisa que hacia una persona activa. El problema es que estos estudios o estos análisis se parte desde una creencia de que no hay prejuicio, cuando en el fondo cada uno de los investigadores que lo llevó a cabo están llenos de prejuicios y tienen una vida determinada que los va a marcar hacia cierta forma. No le estoy diciendo que no le hagan caso a los estudios científicos, nada más investiguen quién fue el que los dijo, cuáles fueron los presupuestos y traten de delimitar qué parte sí es científica y qué parte se escuda a través de la ciencia para hacer algún ataque. Ok, entonces los prejuicios son la condición de la comprensión. Toda persona que piense, toda persona que actúe, parte de prejuicios. Lo que tenemos que hacer es adoptar nuestros prejuicios, abrazarlos, para de esa manera poder salir adelante y poderlo explicar. Por ejemplo, si yo me voy a acercar a leer a Heidegger, y es una cosa que a mí me gusta, porque yo siempre le he tenido un poco de tirria a Heidegger, pero ya se me está quitando. Pero después de unas cuantas cervezas alemanas, ya se va quitando la tirria a Heidegger. Pero si yo le tengo tirria y odio a Heidegger, y me acerco a leerlo diciendo, yo soy un neutral, a mí no me interesa atacar al autor, ni mucho menos. Y cuando me pongo a leer, veo que dice él, inmediatamente digo, él es porque es un nazi. O sea, si no, ¿por qué utilizar el término él refiriéndose a una raza superior, a todo un estatus establecido y demás? Es nazi. Lo que yo tendría que hacer en ese momento es, antes de empezar a leer a Heidegger, cosa que ya decíamos con Dilthey, es ponernos a pensar cuál es mi cúmulo de prejuicios que yo cargo antes de empezar una lectura. Porque antes de empezar una lectura yo no soy neutro y tengo que hacerme cargo de todo esto. Y el autor lo va a ir haciendo poco a poco. Un ejemplo que da muy bien, muy, muy claro sobre todo esto es la noción de clásicos. Y para esto les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha visto Los Simpson? Yo. Ok, tenemos a uno. Aquí para que vean si no les creo, estoy casi seguro que todos vieron Los Simpson porque todavía les tocó crecer en la época que no había internet para decidir lo que iban a ver, entonces veían lo que había en el 7 o en el 5. Ok, el punto es que tenemos a Los Simpson. ¿A partir de qué temporada son los capítulos clásicos? Como de la 1 hasta la 15, ¿no? ¿Ok? De la 1 a la 15. ¿Quién más? De la 1 a la 15. Por ejemplo, para mí es de la 1 a la 8. A otra persona que le preguntemos, puede decir que los capítulos clásicos son de la 1 a la 3, un exagerado. Otro puede decir que es de la 1 a la 23. El punto es que el término clásico, lo va a señalar Gadamer, no hace referencia o no hace mención de un aspecto temporal. Lo clásico no es temporal. Lo clásico es una cuestión de gusto. Lo clásico
Lo clásico es el modelo de lo que queremos que se reproduzca. Se vuelve el punto de partida de mi comprensión. Se vuelve el punto de partida de mi comprensión. Yo voy a partir de lo clásico porque lo clásico es lo que perdura, es lo que forma, es el sustento, es el suelo, el sustrato desde el cual voy a construir. Una persona que dice que las temporadas buenas o las temporadas clásicas es de la 1 a la 15, lo más probable es que sea porque cuando él le tocó ver la serie, le tocó ver de la 1 a la 15. Yo digo que de la 1 a la 8 porque es como cuando yo era más niño lo que me tocó vivir. Y si le preguntamos a alguien más joven, nos puede decir que de la 1 a la 23. Otro ejemplo para que me entiendan. Tenemos, tenemos el término clásico utilizado en bastantes términos, pero veamos. La época de la Grecia clásica, hasta qué, en filosofía, hasta qué autor tenemos marcado. ¿Quién es el autor que cierra con la filosofía clásica, la filosofía clásica griega? Ok, muchos consideran que el autor que cierra la filosofía de la Grecia clásica es Aristóteles. Después de Aristóteles ya tenemos la filosofía helénica, ya tenemos a los estoicos, a los cínicos, a los neoplatónicos, a los hedonistas, a los epicúreos y demás. El punto es, el clásico o el designar clásico a ciertos autores responde más a una cuestión de gusto que a una cuestión temporal, porque muchos de esos autores convivían entre sí todavía. Sin embargo, cuando señalamos que los clásicos son hasta Aristóteles, es como decir, esto es lo que importa para la cultura, esto es lo que importa para el pensamiento y lo que tienes que agarrar como sustento. Señalar un clásico es señalar un modelo de vida que quieres reproducir o que quieres llevar adelante. Es un prejuicio de lo que tú consideras que es bueno o lo que te gusta. Por ejemplo, es un clásico a ver, los que les gusta fútbol, ¿cuál es un clásico de encuentro de fútbol? Chivas América. Chivas Américas, gracias. Cuando decimos que Chivas Américas es un clásico, sí nos referimos a que es como temporalmente importante, pero no hablamos de un Platón, un Aristóteles, que hablamos de cientos y cientos de años. Lo que hablamos de algo que si a lo mucho tiene 100 años es mucho, pero el clásico se convierte porque es como el modelo perfecto de partido de fútbol. El Chivas, que es un gran partido contra el América, y la disputa. Ahí se puede reflejar todos los valores del fútbol, todos los estándares. Voy a repetir otra vez la palabra fútbol porque no sé nada de fútbol y del fútbol. Ok, entonces como los parámetros que van guiando a un clásico. Una novela clásica tampoco responde al tiempo, responde a ciertas características. E inclusive, cuando ustedes están con sus amigos y de repente uno dice, ¿recuerdas que teníamos que hacer el examen de Nietzsche? Pues me confundí y lo hice de Cioran. Uno de ustedes dice, es clásico, clásico de ti. Lo que están diciendo no es que temporalmente haya sido lo primero que hizo, sino que es el modelo arquetípico de comportamiento de la persona con la cual ustedes lo identifican. Y más o menos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? La próxima clase, que es lunes, ya saben, esa sincrónica, les voy a mandar el material de lectura. Encarecidamente les pido que lo lean. Sé que están en pandemia, que tienen problemas y demás, pero procuren leer lo más que puedan. Aparte de eso, hay una presentación que me gustaría que revisaran. Se las comparto a través de aquí. Un segundo, ¿dónde está el chat? Ya me perdí. Aquí está. Por favor, revisen esta presentación. Está aquí, la vamos a ocupar para la próxima clase. ¿Ok? Carrillo, favor enorme. La dirección que puse ahí, cópiala, porque no la tengo guardada y la voy a perder. Entonces, para no perderla, cópiala. Sí. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, chicos, nos veremos hasta el miércoles y a distancia el día lunes. ¿Ok? Vamos, por Sí. favor, digan que sí. Sí. Gracias. Entonces, Sí. hasta luego. Cuídense Hasta mucho. luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Si tienen tiempo, vean las conferencias de filosofía de Acatlán. Por ahí salgo. Sí, gracias.